Bienvenidos a todos a un nuevo video de nuestro canal, donde en esta ocasión explicaremos la curva de Strybeck, siendo este un concepto fundamental en el campo de la tribología. Entonces, si quieres saber lo que significa su representación gráfica, te invito a quedarte hasta el final del video. Primero hay que trasladarse hasta finales de los años 1800, específicamente al año 1879, donde el ingeniero Robert Thurston comenzó a estudiar la relación entre la fricción de las superficies lubricadas en cojinetes de deslizamiento junto con su velocidad, por lo que a través de testes descubrió que a medida que aumentaba la velocidad de rotación, esta fricción se reducía hasta un punto mínimo para después tener un crecimiento casi lineal. Tiempo después, en el año 1902, Richard Strybeck, a quien la curva debe su nombre, estudió la fricción en cojinetes con lubricación hidrodinámica e informó de la existencia de un mínimo de coeficiente de fricción en función de las condiciones de funcionamiento, es decir, de la velocidad. Sin embargo, 2 años más tarde y basándose en los resultados de Strybeck, Mayo-Hersey descubrió que las curvas de fricción se sitúan en una curva uniforme si se trazan en función de un parámetro adimensional que incluye la viscosidad, la velocidad, la carga o presión, al cual se le llamó número de Hersey. La curva de Strybeck que conocemos hoy en día muestra que el comportamiento de la fricción en superficies lubricadas es una función no lineal de la carga de contacto, la viscosidad del lubricante y su velocidad de arrastre, y en la mayoría de los libros relacionados con tribología se observa representada de la siguiente forma que se muestra en pantalla. Pero lo realmente interesante es que esta curva está dividida en 3 secciones que muestran el proceso de la transformación de la lubricación y a las cuales se les denomina regímenes de lubricación, por lo que vamos a detallar cada uno de ellos. El primero de ellos es el régimen de lubricación límite, donde existe mayor contacto de las asperezas entre las superficies y se tiene la presencia de una fina película de fluido lubricante ilustrada en la figura a continuación y que se representa gráficamente en la curva de Strybeck en la sección número 1 del gráfico. Entonces, la lubricación límite es un proceso complejo que está controlada por los aditivos en el aceite lubricante que forman una fina capa de lubricante mediante absorción físico-química en las superficies de contacto. Uno de los aditivos de lubricación límite más comunes son los ácidos grasos que se adhieren a las superficies metálicas y forman una capa muy compacta que ayuda a reducir el contacto entre las asperezas de la superficie que conducen a altos valores de fricción y desgaste. Otro aspecto importante aquí es que esta capa protectora es vital para aplicaciones donde no se puede mantener películas lubricantes gruesas y duraderas entre superficies opuestas, ya que esto genera un cierto arrastre debido a la viscosidad. Por otra parte, tenemos la lubricación en régimen de película mixta, representada en la parte 2 del gráfico, siendo esta la combinación entre la lubricación hidrodinámica de película completa y la lubricación límite. En este régimen de lubricación, las superficies pasan de la lubricación límite a la lubricación hidrodinámica, en la que puede haber frecuentes contactos entre las asperezas de la superficie, pero al menos una parte entre las superficies de contacto sigue estando soportada parcialmente por una película hidrodinámica, como se muestra en la figura. Es importante mencionar que en la lubricación mixta, la capa protectora formada por los aditivos sigue siendo fundamental para evitar el desgaste por abrasión y adhesión durante el contacto entre las asperezas de la superficie, especialmente durante el arranque o parada de las máquinas o si eventualmente llega a existir una sobrecarga. Y finalmente, el tercer régimen es el de la lubricación hidrodinámica, donde básicamente consiste en el hecho de que a 2 superficies en movimiento relativo se le introduce una película de fluido para desarrollar una presión hidrodinámica adecuada que permita soportar las cargas de las superficies opuestas y evitar el contacto entre las asperezas. Entonces, en este régimen de lubricación, las superficies ya no están en contacto, como se puede observar en pantalla, y el fluido se ha establecido de forma significativa para crear una película gruesa. Aquí a continuación presentamos la siguiente tabla que muestra el espesor típico de la película lubricante para cada uno de los regímenes mostrados anteriormente, así como su aplicación. En primer lugar, se puede observar que para un régimen de lubricación límite se tiene un espesor de película lubricante de 0.001 hasta 0.05 micras y se aplica especialmente para operaciones a baja velocidad. Luego, para un régimen de lubricación elastrohidrodinámica, el espesor de la película lubricante varía entre 0.1 hasta 1 micra y se aplica para contactos puntuales entre superficies en situaciones de alta velocidad, como en engranajes y rodamientos. Por otra parte, para un régimen de lubricación hidrodinámica, se tiene un espesor de película entre 1 y 100 micras, aplicándose para contactos entre superficies en operaciones de alta velocidad, como por ejemplo en los cojinetes de deslizamiento.
Y ya para finalizar todo esto que se acabó de presentar en la tabla anterior, se puede observar de forma gráfica donde se muestra cómo la película lubricante va aumentando su espesor a medida de que va pasando hacia un siguiente régimen de lubricación. En resumen, conocer los regímenes de lubricación en el que trabajan nuestras máquinas es fundamental para elegir la viscosidad y el tipo de lubricante adecuado con el objetivo de evitar el desgaste y reducir el consumo energético. En el enlace en la descripción dejamos un artículo súper interesante sobre todo lo que necesitas saber sobre el mantenimiento de los cojinetes y cómo se debe realizar su lubricación. Y si te gustó el contenido de este video, no olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube para acceder a contenido técnico que publicamos cada semana para ustedes. Hasta la próxima.